buenos días, estimados hermanos. Doy gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir una palabra de las Sagradas Escrituras. Hoy tocaremos en la última parte del capítulo 5 de Primera de Juan. Y es un tema no tan sencillo de poder interpretar de manera adecuada, correcta, sin lastimar la Biblia, y es el pecado de muerte. Pero voy a intentar, con la ayuda de nuestro Dios, el Espíritu Santo, hacer una explicación del tema y poderlo compartir contigo. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 16 al 21. Dice así: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Ahora, el pecado de muerte, de una manera sencilla, es la apostasía. Y debes recordar que apostasía son aquellas personas que cometen esta falta porque se hacen llamar cristianos, pero llega un momento en que blasfeman contra Dios. Así lo dice Primera de Timoteo capítulo 4, ¿recuerdas? Búscalo ahí en tu Biblia. Primera de Timoteo capítulo 4, mira lo que dice. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán, es decir, abandonarán la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, es interesante, importante, hermano de la iglesia y amigo, que podamos precisar algunas aristas de lo que es el pecado de muerte. Primero, el pecado de muerte es el pecado que lleva a la muerte. Así dice el versículo del 16 y 17 que leímos. Ahora, podemos orar, escúchame bien, por el pecador, pero no por el pecado de muerte, que es una cosa diferente. El versículo 16, mira lo que dice de Primera de Juan: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte, porque hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Entonces aquí vemos que este versículo señala dos clases de pecado: el pecado que no es de muerte y el pecado de muerte. Entonces, es interesante que nosotros, como cristianos, podemos orar por hermanos que necesitan la ayuda en un momento por lo que puedan estar ellos viviendo. Pero nosotros no podemos orar por el pecado de muerte. Podemos orar por el pecador.
El pecado de muerte se opone a la vida que Cristo ofrece. Y así lo dice Primera de Juan capítulo 3. Mira lo que dice acá la palabra de Dios. Primera de Juan capítulo 3, versículo 14. Dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Está hablando muy claramente sobre este tipo de pecado. En el Antiguo Testamento, allá en Números 15, 27, habla sobre el pecado de omisión y el pecado de comisión. Y el pecado de omisión es, hermano, un pecado que nosotros cometemos o podemos cometer, y por ignorar, porque algo pasa que no es de manera intencional, como es el pecado de comisión. La Biblia dice que las personas que cometen este pecado de muerte van a morir en sus pecados. Y así lo dice, mira, Juan capítulo 8, búscalo en tu Biblia. Juan capítulo 8, en el versículo 24, mira lo que dice. Y aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo y dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y hermanos, eso le pasó a Judas. Judas murió en sus pecados. ¿Ve? Y esto es el espíritu, hermano, de la iglesia del anticristo. No es el anticristo, pero es el espíritu que el Satanás ha metido al mundo. Y mira cómo lo dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3. Mira cómo lo cita. Y todo espíritu, mira, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es decir, que ha nacido de la Virgen María, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Dios nos ayude a comprender esto. Número 2. El pecado de muerte también es el pecado que Dios nos guarda al cristiano. Dice en el versículo 18 y 19: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Esto es muy interesante. Dios guarda al cristiano de Satanás, de hacerle daño. Dios nos protege. Estamos en la mano de nuestro Señor Jesucristo y en la mano también de nuestro Dios. ¿Ves? Tenemos la protección y la ayuda de Dios. El Satanás puede tentar a las personas, perseguir a las personas, acusar a las personas. Eso sí puede. Pero Dios pone límites. Dice Juan 10, 28. Vea lo que dice. Búscalo ahí, Juan capítulo 10, versículo 28. Mira lo que dice la palabra de Dios. 10, 28. Y dice Jesucristo: y yo les doy vida eterna. ¿Ven? Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Interesante. El cristiano, hermano, ha pasado por eso, dice la Biblia, de muerte a vida. Y Juan 5:24 es lo que dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y ha pasado de muerte a vida. Es lo que dice la palabra de nuestro Dios.
Dios nos ayude a comprender esto. Número 3. El pecado de muerte también es el pecado que el cristiano es libre. Dice el versículo 20, mira lo que dice. Es libre, 20 y 21, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Esto es el verdadero Dios y la vida eterna. Gracias a Dios, hermanos, por el entendimiento que nos da. En el momento que nosotros recibimos a Cristo, entra el Espíritu Santo en nosotros y empezamos nosotros a comprender la palabra de Dios. Empezamos a entender las cosas, el plan de Dios. Mire, para el mundo. Porque es interesante que en el mundo en que vivimos, muchas personas no tienen este entendimiento. Por ejemplo, te doy unos ejemplos. Para algunos, Jesús es un filósofo, como Aristóteles, como Sócrates, como Platón. Es un gran filósofo, dicen. Para los espiritistas, ¿qué crees? Jesús es un medium. Y ellos te demuestran, dice, habló, dice, con personas que habían muerto. Habló con Elías, con Moisés. Para los testigos de Jehová, es un arcángel, Jesús. Para los mormones, es un ser humano que llegó a ser Dios. Mira nada más. La gente hace a un lado la Biblia, que es el testimonio de Dios. Por eso pasa eso. Y algunos, como no tienen el entendimiento, la dirección de la revelación que da el Espíritu Santo en la vida del cristiano, y algunos no lo tienen porque no han creído en Jesucristo como el Salvador de su vida, entonces ellos pueden leer la Biblia, pero la ven de otra manera, no la entienden. Para poderla entender, necesitamos la dirección del Espíritu Santo en nosotros. Dios, gracias a Dios, nos da ese entendimiento. Mira cómo nosotros podemos comprender. Mira lo que dice la Biblia, Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, búscalo en tu Biblia. Juan 20, en el versículo 30. Dice lo siguiente. Hizo además Jesús muchas otras señales. Mira, no milagros, señales. Cada milagro que Jesús hizo es una señal. En presencia de sus discípulos, lo cual quiere decir que los testigos presenciales eran sus discípulos, las cuales no están escritas en el libro. Pero dice en el versículo 31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, lo que tenemos escrito nos ayuda a comprender. Por eso la Biblia misma dice escudriñar las Escrituras, dice Dios. Porque ahí está la vida eterna, la comprensión de esta vida eterna. Dios nos da entendimiento para conocer el verdadero Hijo de Dios, que es la luz del mundo, Jesucristo. Y no solo de conocerlo, sino tener vida en su nombre. Damos gracias a Dios. Dios nos ayude a comprender esto. ¿Con qué te quedas del mensaje? Mira, la Biblia habla de
La Biblia es muy clara, habla de cristiano y no cristiano. Dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Versículo 12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Quiere decir que la Biblia señala dos grupos: los que tienen a Jesucristo en su corazón y por ende tienen la vida eterna. Y hay otros que no tienen a Cristo Jesús en su corazón y ellos no tienen la vida que Cristo ofrece. Ahora mira, hermano de la iglesia, amigo, la iglesia ha desarrollado una lista más grande de lo que la Biblia señala de cristianos y no cristianos. Por ejemplo, se dice, hay inconversos, dice, son los que están perdidos y van camino al infierno. También hay los que llaman contactos, dice, aquellos que escuchan el evangelio y dijeron aceptar a Cristo. Otro grupo, simpatizantes, dice, asisten de vez en cuando a la iglesia. Creyentes, son los que creen en Dios, van al templo y tal vez es lo único que hacen. Cristiano, son los que han creído en Cristo, han sido bautizados y son miembros de la iglesia local. Ahora hay también, dice, cristianos activos, dice. Son aquellos personas sobre los que recae el peso de todas las actividades de la comunidad que es la iglesia. Y también hay cristianos inactivos, aquellos que por alguna razón fueron activos, pero han dejado de estar activos. La pregunta que yo te hago en este momento, hermano de la iglesia y amigo que me escuchas, ¿con cuál grupo te identificas de lo que te he mencionado? ¿Con cuál? ¿Por qué te hago la pregunta? Porque Cristo viene pronto. Cristo está por venir. Estamos viendo los últimos tiempos. Por eso te insto a pensar, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu cristianismo? ¿Eres un cristiano verdaderamente cristiano? ¿Estás comprometido con la iglesia de Jesucristo? ¿Que has creído en Jesucristo? ¿Has abierto tu corazón a Cristo? ¿Has creído que Él es el suficiente Salvador de tu vida? Y que tú tienes un don o dones que tú lo das a la iglesia, lo aportas a la iglesia. Que tú apoyas la iglesia, le das un tiempo a la iglesia, pones tus talentos, tus capacidades en la iglesia. ¿O eres un visitante que llega a la iglesia, escucha el mensaje y se va? Yo te dejo esta palabra, te dejo este desafío en tu vida. La palabra de Dios es muy clara. Amigo que me escuchas, te invito también a considerar tu vida. En el mundo hay religiones, muchas religiones, pero eso no nos salva de la culpa del pecado. El único que nos salva de la culpa del pecado se llama Jesucristo. Y tú y yo tenemos que abrir nuestro corazón a Jesucristo, no a una iglesia, no a una religión.
Yo te invito a que tomes una decisión en esta hora. Déjame orar. Padre amoroso y Padre bueno, gracias Señor por esta palabra que hemos expuesto. Ayúdanos a comprenderla. Ayúdanos Señor a recibirla y a responder a tu palabra, Señor. Bendice a mis hermanos de la iglesia y bendice también a mis amigos que me escuchan. Oro en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.